Francisco Calixto Giampietri está conmigo, vicealmirante en retiro de la Marina de Guerra del Perú. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Diego? Un gusto estar contigo nuevamente. Bien. Vamos al frontón, sin más. La Presidenta de la República ha dado a entender hoy que quienes se opongan a la idea son antipatriotas. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo creo que cuando una persona ya apela a este tipo de descalificaciones es porque ya se le perdieron los argumentos, ¿no? Ya se le acabaron todos los argumentos, entonces tiene que calificar de una u otra manera, de forma extrema, a una persona porque simplemente piensa diferente que ella. Y no solamente yo, hay muchos que pensamos así. Y yo le tengo que contar a la señora Boluarte, que de repente no sabe, ¿no?, que el mismo Ministerio de Justicia ha opinado de esa manera. Y entonces posiblemente no tenga esta información. O sea, ¿de qué manera? De que el frontón, la construcción en el frontón no es viable. No es viable. Y ya suscribió el convenio hoy. Bueno, pero ella puede haber suscrito cualquier convenio, pero de ahí a que se ejecute todavía falta un largo trecho. A ver, ayúdanos a entender, eso es importante, tu óptica más... ¿Por qué? Porque yo te voy a informar de que existe un documento, y como decía mi abuelita, el dato mata el relato, ¿no es cierto? Ahí existe un documento que es el oficio número Delta o D 681-2023 del INPE, firmado por el presidente del INPE ese entonces, un señor Federico Javier Yaque, ¿no es cierto? Del INPE. Del INPE. Yaque Moya, sí. Sí, que se le envía al presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. O sea, este documento está en el Congreso de la República. Pero para no hacer la historia muy larga, me voy a ir a la conclusión. Y dice, hablando de frontón, por supuesto, ¿no? Dado lo complejo y altamente oneroso que implicaría la construcción de un nuevo establecimiento penitenciario en la isla del Frontón, se emite opinión no favorable, firmado por el presidente del INPE. Y esto está sustentado con los informes que tengo acá atrás, que todos coinciden en lo mismo, y que han sido elaborados por el área de la jefa de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria, perdón. O sea, nada más y nada menos que la persona especialista en hacer cárceles en el Perú, la jefa, ¿no? Y que viene elevando un informe de la Unidad de Estudios y Proyectos del INPE, que son los que certifican este tipo o viabilizan este tipo de proyectos. Entonces, es el mismo INPE, es el mismo Estado el que es antipatriota. Bueno, ¿por qué? Por temas de eficiencia de costos. Bueno, es que, a ver... ¿Cuáles son las razones que dan? Bueno, hay varias, porque son varios informes, pero yo te voy a leer algunas que las tengo aquí. Por ejemplo, mira lo que dice, ¿eh? Si bien requiere de la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, estos deben tener, entre otros, determinadas características en cuanto a terreno, servicios básicos, accesibilidad, licencias, permisos. Luego de analizar técnicamente la situación de lo que fue el establecimiento El Frontón, el área actual del mismo no permitiría la construcción de un establecimiento penitenciario que albergue a un número importante de internos, lo que no contribuiría a reducir significativamente la brecha penitenciaria. Ok, eso es bien importante, ¿Okay? Ese punto específico. Requeriría la construcción de plataformas con movimientos de tierra muy costosos debido a la elevada pendiente de la zona. Tampoco cuenta con factibilidad de servicios y presenta serias dificultades de accesibilidad. No se tiene servicios básicos, agua, desagüe, energía eléctrica, etcétera, por lo que la dotación de cada uno de estos servicios generaría considerables costos de estudios, instalación, operatividad y mantenimiento futuro. Y continúa el documento y todo esto está sustentado acá atrás. Eso es bien importante. Yo quiero separar las cosas porque es importante. Claro, estamos en un contexto en donde nos están atacando por otros lados, la gente se siente insegura y uno lanza una idea como el frontón y la visualiza y dice, sí, estoy de acuerdo. Porque hay que reconocer que popularmente pega, ¿no? La idea, ha aprendido. Y ahí entiendo la óptica que traes tú, que es que obviamente llego ahí y voy a levantar el teléfono más rápido que inmediatamente para convocar a los marinos. Bueno, es que lo que pasa es que, a ver, el ministro dice que la Marina no tiene nada que ver en el tema y que no tiene que ver nada con manejo de penales. Hoy, ahorita. Eso es lo que dice el ministro. Pero cuando esto funcionaba, eso no era así. Y cuando tenían una emergencia y un problema que amainar o solucionar, iban a pie de obra, que estaba la Marina en una base al costado, y la Marina tenía, por ejemplo, que llevar las lanchas para trasladar a los presos cuando su lancha se malograba, arreglar el grupo electrógeno cuando el grupo electrógeno no funcionaba, tenía que transportar a los abogados y las visitas, el agua, porque se quedaban sin agua en la isla, entonces tenía que llevar un buque de la Marina llevando agua, y eso ha sucedido. Yo no lo estoy inventando, Diego, eso era lo que sucedía, ¿ok? Entonces,
entendamos de que el costo operativo, porque un proyecto, los que somos empresarios, y tú también eres empresario, y metemos nuestra plata para un proyecto, no la gastamos, la invertimos, ¿no es cierto? Y el proyecto no solamente es la construcción del edificio, sino la vida útil del proyecto. Y al final, los gastos que se van a generar durante la vida útil del proyecto van a terminar siendo mayores que la construcción del mismo edificio, de la misma cárcel. Porque, por ejemplo, yo he escuchado al señor Santibáñez de que está pensando él, ¿no? Porque cuando le preguntaron y dijo, no, es que lo vamos a construir en forma modular, perfecto. ¿Y cómo van allá los módulos? En helicópteros. En helicópteros. Trasladar es, imagínate tú trasladar módulos de toneladas volando por encima de todo el Callao con la carga en el Linga, en el helicóptero sobre el mar para hacer la operación, que es una operación extremadamente riesgosa, sobre el mar para armar este cubo Rubik, entre comillas, ¿no? Eso va a costar una fortuna. ¿Tú sabes tiene un cuánto presupuesto cuesta? de 500 millones, ¿ah? Pero ¿tú sabes cuánto cuesta la hora de helicóptero? Y agarra todo ese presupuesto y puedes construir Ancon 3, Ancon 4, Ancon 5, Chayapalca 2, Chayapalca 3, Chayapalca 4, sin ningún problema. Cuando ni siquiera tenemos el de ICA entregado. Entonces, la señora Boluarte ha tenido 2 años y 8 meses de gobierno, o un poco más hasta este momento, y no ha construido un solo penal. Uno. Ya, o sea, eso es claro, dándole el beneficio. Y en el penal de Ica todavía no está terminado. Y es más, ICA. y acá el penal de Ica no está terminado. Y acá lo tenemos en el informe y que le dice, démosle prioridad a los otros penales que están en proceso de ejecución, antes de irnos a hacer un penal nuevo que no va a solucionar el problema. Ya, entonces no es viable el frontón. Yo no lo digo, lo dice el Ministerio de Justicia, que es el ministerio que es el ministro que está en este momento defendiendo este proyecto. Y ahí le dicen, proyectos viables. Lo dice el Ministerio de Justicia, no lo dice Pancho Calisto, ¿no? Lo dice el Ministerio de Justicia, que es antipatriota. Ancon 3. Y dice, mejoramiento de ampliación del servicio penitenciario de Trujillo. En el Pampa Distrito de Castillo Grande, en la provincia de León Soprado, en Huánuco. El del distrito de Ancón, en la provincia de Lima. El del distrito de Bellavista, en el departamento de Cajamarca. A eso súmale Ancón y otros más que me estoy olvidando por ahí. Perdón, Ica. El viernes que estuvo acá el ministro de Justicia dijo que Ancon 3 iría entre 8 a 10 meses, va a estar listo. Ya pues. O sea, teníamos ICA y Ancon 3. Lo mismo dijo el ministro de Justicia anterior. Y se tomó la foto con toda su comitiva, con la casaca blanca, con Punche Perú, y se fueron a Ica y se tomaron la foto ahí, y hasta el día de hoy Ica sigue trabado. Y ese mismo señor ha dicho, no, sí, Ica ya va a salir. Y pero hay un tema de consideración, aparte de estas cosas que son logísticas, de luz, transporte, van a querer que lo opere la Marina. Luz también, ¿no? Grupos electrógenos, servicios. Pero aparte hay un tema de, ojalá que no ocurriera, ¿no? Si es que se reabre, motín. Pasa de nuevo, vamos a convocar a los marinos, porque no lo van a ir a defender con... Mira, no te vayas al motín, Diego. Imaginémonos que no es motín. Imaginémonos que es una situación normal. Una lancha de pescadores, una bolichera, una lancha, va y se mete a la isla del Frontón a las 2 de la mañana. ¿Tú crees que el INPE va a tener la capacidad de reaccionar en ese momento y traer su lancha que está amarrada, coderada en el muelle del Callao para la rutina del día siguiente para ver qué cosa es lo que está sucediendo en el Frontón? ¿Qué cosa es lo que van a hacer? Llamar por teléfono, que venga la Marina, que traiga la patrullera, porque al final el Frontón es una isla y esa isla está rodeada de agua. Y cuando hay algo que está rodeado del agua, ¿quién es el responsable? El responsable del agua es la Marina, no es el INPE. Entonces, si fuese tan eficiente el INPE, Diego, yo te hago una pregunta. Porque el ministro dice, no, esto es una responsabilidad del INPE y la Marina no tiene nada que ver con el tema. Mentira. Porque el día de hoy sigue existiendo un penal adentro de la base naval. Sí. El penal de máxima seguridad. ¿Y quién lo tiene? ¿Quién le da seguridad? El INPE. Adentro, ¿quién le hace la seguridad externa a ese penal? Ah, bueno, pero eso es una base, pues, ¿no? Pero sí. está dentro de la Marina. Sí, sí. O sea, es una base naval, ¿no? Es una base naval. ¿Qué hace un penal adentro de una base naval? Y eso es otro tema, aparte porque las cosas que están ocurriendo dentro de la base naval son bien cuestionables. No sé si quiero adentrarme en eso ahorita, pero... No, pero yo te lo digo solamente... En el contexto de como el contexto de que no, la Marina no tiene nada que ver, no es así. Porque sí tiene que ver. Sí tiene que ver. Y mover, por ejemplo, toda esta carga modular para construir con helicópteros, lo que quiere hacer este señor, va a
involucrar un tránsito de aeronaves sobre todo el Callao con carga eslingada, o sea, colgada afuera del helicóptero, y que vamos a tener que poner buques ahí en la zona de seguridad, porque si un helicóptero o una de esas cargas se cae al agua, tiene que haber alguien que reaccione, y todo esto son costos, que se van sumando y se van sumando al concepto inicial de la operación, perdón, de la construcción. Entonces el tema no solamente es la construcción, sino después de eso, la operación per se. Entonces, ¿qué cosa es esto? Si tú dices que la Presidenta sabe eso, que está en los informes, ¿qué es? Yo no he dicho que la Presidenta demagogia? sabe. Yo no he dicho que la Presidenta Si sabe. eso es durante su gestión. Bueno, pero la Presidenta no tiene que leer todos los oficios del Perú, pero el que sí debería saber es el ministro de Justicia, y ella ha debido ser informada y decirle, señora, acá hay un informe sustentado con varios informes técnicos, un informe con 13 páginas, y que en todas las conclusiones está opinión no favorable. Entonces está metiéndose en un proyecto en que la opinión no es favorable. O sea, no debería hacerse. No debería hacerse, pues, si los técnicos que son los encargados de hacerlo dicen que no se debe hacer. Y las personas que conocemos de una u otra manera y hemos vivido el tema del frontón, porque a mí no me van a contar el frontón, porque yo vivo frente al frontón, porque yo vivo en la punta. Tú abres la puerta de mi casa o la ventana de mi cuarto y ves el frontón. Entonces yo he vivido lo que sucedía en el frontón cuando esto funcionaba. Por ejemplo, las excretas de los presos, que ahí solamente habían 300 presos o algo por el estilo, y ahora quieren poner 2.000, sí. ¿no? Eran lanzadas al agua, sin ningún tratamiento. Y yo no he visto en ningún sitio el concepto de que tienen, por ejemplo, una planta de tratamiento de aguas servidas para poder evacuar el agua, porque algún sitio tiene que evacuar todo lo que generan 2.000 personas. Sí. Y entonces, ¿qué pasaba? Cuando cambiaba el viento, había viento norte, porque acá en el Perú cambia el viento de vez en cuando, ¿no es cierto? Y había viento norte, todas las excretas terminaban en la puerta de la casa, en la playa del Malecón Pardo. Y todas eran los submarinos que venían importados directamente desde el frontón. Yo siempre me he preguntado, ¿no? Ya que estás tocando ese tema de que estabas frente a... El sábado pasé por ahí, de ahí voy a comentarte también del reportaje y del viaje que hice. ¿Cómo es que...? Porque es una distancia considerable, no es que está ahí. ¿Cómo es que hay testigos que dicen que pudieron ver lo que sucedía en... No, espérate. En teoría, testigos. ¿Dónde estuviste tú? En la punta. En la punta. Bueno, sí. Los testigos que dicen que vieron no estuvieron en la punta, estuvieron en la Plaza Grado, que es más lejos todavía. Bueno, pero ¿cómo puedes ver? No puedes ver, pues. Es imposible sí, es que... verlo. Ni siquiera con binoculares lo puedes ver. Ni siquiera con binoculares lo puedes ver. Desde la punta, menos desde la Plaza Son Grado. sembrados, entonces. Esos son los familiares de los terroristas que estaban en ese momento presos. Pero no hay manera. Si tengas la mejor visión del mundo. No hay manera. Sí. Yo te reto, vámonos mañana. Sí. Y llega la gravista más potente que pueda existir acá en el Perú y no vas a poder ver los presos y menos que los están ejecutando, pues. Entonces, pues... Ya. Vamos a otro tema. Me queda claro entonces lo del penal. Quiero que veas algo de lo que recogí. Estuve en la frontera tripartita, Colombia, Brasil, Perú, el sábado. No me esperaba encontrarme con esto, pero filmé mucho de los cultivos de hoja de coca. Eso es algo que hablamos la vez pasada. Es impactante, verdaderamente, verlo así tan cerca y a vista y paciencia de todo el mundo. Si puedes poner las imágenes, ahí hay algunos ya. Esas son imágenes mías, que yo estoy en el helicóptero. ¿Cómo ganar esta guerra con un marco legal que obviamente no le vas a decir a un fulano que está ahí en medio de la nada? No hagas esto y ponte a hacer otra cosa. ¿Cómo crees tú que vamos a ganar eso? ¿Por qué? Porque hemos tenido una concepción de que el problema de la frontera... Todo eso es... Así es, que el problema de la frontera es un problema de los militares. Hay que cuidar la frontera, entonces hay que mandar soldados y policías y que vayan los milicos y los tombos a cuidar la frontera, y nosotros nos desentendemos del asunto. Y cuando esto no es un tema, si tú militarizas o policializas la solución, estás equivocado. Ahí lo que tiene que haber es presencia real del Estado. Sí, ya. Si el Estado... Pero ¿cómo haces ahí? En medio de la nada. Por eso te lo digo. Eso es lejos de la frontera. Yo lo sé, por eso te lo digo. El Estado no llega ahí y debería estar llegando ahí. Debería haber una efectiva política de fronteras para que la acción del Estado llegue, porque de lo contrario no se va a poder controlar. Si tú quieres erradicar todo eso y colocar cultivos alternativos de café, de chonta, de lo que quieras. De lo que sea. De lo que quieras. Okay. La chonta es de ahí, claro. Una vez que lo cultives, ¿cómo lo sacas al mercado? No hay, pues, por entonces, eso. Pues, entonces la solución no es militarizar y decir, no, yo voy a poner un soldado en cada esquina y haga 5 metros y con eso controla la frontera. No, el Estado tiene que tener presencia real, que es lo que no tiene.
porque no hay una política. Claro, pero tú dedicada con para presencia eso. real te refieres a infraestructura que le sirva a la gente. Infraestructura que sirva a la gente, acceso al mercado, comunicaciones que sirvan a la gente. Ahí literalmente estamos en medio de la nada. En medio de la selva. Claro, en medio de la selva. Así Y es. he visto historias, porque he hablado con la gente y lo he visto yo. Por eso, si es que no hubiera ido con la comitiva del Premier, jamás hubiera podido llegar ahí. Así es. Y por eso fui. ¿Tú crees que eso es normal? No. No es normal, pues. Y ahí estamos, mira, así hemos llegado. Ahí. ¿Eso es Huepí? La imagen previa. No, Santa eso ya Rosa. es frente a, es claro, eso es Santa eso sí Rosa. es Santa Rosa. Eso es Santa Rosa, Pero digo yo, la gente, mujeres embarazadas que tienen que ir en peque 10, 12 horas, ancianos que he hablado, van a cobrar su pensión 65, 220 soles y les cuesta 180 soles llegar. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces ¿Cómo se puede ganar ahí eso? te digo que no es y eso no solamente sucede ahí, sucede también en Huepí, sucede en Cantagallo, sucede en el Braem, sucede en todos lados. Sí. Entonces te dan un cheque de 200 y tantos soles y te cuesta 180 ir a cobrarlo. O sea, Sí. ¿tú crees que eso no tiene un Ya. sentido? No tiene ningún sentido. Entonces ahí es donde te digo, no hay presencia del Estado. Ujú. Entonces el Estado debería tener presencia efectiva. Un Ya. programa que se desactivó, que no se debió desactivar, o bueno, le bajaron la potencia a la ejecución o a la cristalización del programa, fue el programa de los tambos, por ejemplo. Los ¿Eso, tambos, eso lo lanzó Ollanta? eso es algo que lanzó el gobierno de Humala, en donde se concentraban todos los servicios del Estado en un solo sitio, incluyendo internet, y eso servía a la población. Entonces el poblador no tenía que irse pues hasta sabe yo dónde, horas de horas, 12 horas de navegación para cobrar un cheque, y cuando al final sumas y restas entre pasajes le quedan 50 soles. Eso es una cosa increíble. Es una locura. Entonces sí, y por eso es que ahí quieren a la Marina, porque la Marina llega con el buque, en el programa Sí, había PIAS, marinos. Sí, llega ahí la Marina con el buque, y en el buque llevan el Banco de la Nación, llevan a la RENIEC, entonces ahí recién la gente puede cobrar su pensión, puede cobrar, puede atender a sus hijos en el buque, pero esa no es presencia. Ahí está José García constante. Betancourt, a quien entrevisté. Él, previo que fuera denominado Distrito Santa Rosa, cuando era centro poblado, él fue teniente, no fue dirigente de ahí. Pero realmente ir te da una comprensión mucho más directa del asunto. Pero es enorme la infraestructura, que no es cuestión netamente de una carretera, no hay nada, no hay literalmente. nada, ni siquiera conexión por los ríos. Sí. Porque ¿cuánto le cuesta un peque o un... Lo que te digo, y en esa zona. En esa zona. 180 Entonces, soles. Tú, por 10 ejemplo, horas. tú para irte al estrecho, por ejemplo, que también es en la frontera, en el río Putumayo, tú para irte en el estrecho que queda en el Perú, tienes que salir del Perú. ¿Sabes eso o no? No. Te vas por el Amazonas, tienes que salir a buscar la entrada por el río Putumayo, y tienes que pasar por Brasil, pasar a Colombia y regresar otra vez al Perú para entrar al Putumayo y llegar hasta el puerto de Putumayo, y eso te demora más o menos, veintitantos días. Ahora hay gente de la zona, y ahí todo eso es la provincia de Mariscal Ramón Castilla, ¿no? Que tiene un cierto resentimiento con que solamente se hable del Putumayo, porque todo en Lima es Putumayo. Así es. Hay otras cosas también ahí, y por ejemplo, otra de las cosas que vi es que la gente transita días salando su pesca porque no tiene dinero para refrigerarlo. Entonces, todas esas cosas, ¿no? Y es una región muy grande, lo cual me da el pase perfecto a la siguiente pregunta. ¿Quién lo puede hacer? Y tú dijiste que en esta siguiente entrevista ibas a anunciar a quién estabas apoyando. ¿Quién crees que lo puede hacer? No, yo no dije que en esta. No, dijiste que en la siguiente entrevista. Esta es la siguiente. En la siguiente entrevista, pero que yo te diga que me invites, no en la que tú me invitas. No. Pero yo lo que te digo, independiente. No quiere decir. No, pues es que esta entrevista ha salido de impronto. Es que todavía no he terminado de cerrar un tema que tengo que terminar de cerrar. Un temita. Un pequeño. Pero en fin, independientemente a quién invitas. Acá nosotros necesitamos un presidente que se coma el sapo de verdad, y que de verdad trabaje por el Perú, y que le dé prioridad a trabajar por el Perú, y no a las operaciones estéticas, ni a los Rolex, ni a tirarle caramelos a la gente cuando se va a Puno. O sea, alguien que esté conectado con lo que está sucediendo en el Perú. O un ministro del Interior que le mande besos a la gente y después le tiran piedras. Eso es una desconexión total con lo que está pasando alrededor. Y estamos más concentrados en el pito, la flauta, la matraca, la serpentina y el pica pica, que estar preocupándonos en lo que se debe preocupar uno por el Perú. Y entonces, si no cambiamos esa, y hay que conocer el Perú, de verdad, y hay que caminar el Perú, porque si no has caminado el Perú y no has estado adentro, estás, no puedes gobernar desde la comodidad de tu aire acondicionado y tu escritorio en tu oficina, ¿no? Alguien que también tenga la capacidad
No solamente la voluntad, sino la capacidad de trabajar así, porque tienes que movilizarte por... Bueno, eso se llama liderazgo para comenzar. Claro. Y segundo, amor al Perú. Y eso es lo que se Ir quiere. a terrenos Porque el difíciles. liderazgo no se ejerce por decreto. Yo no puedo sacar un decreto supremo, firmo y te digo, ya, tú eres el líder, toma. No. El liderazgo, ¿sabes con qué se ejerce? Con el ejemplo. Y tú tienes que estar adelante. Y tú tienes que ser el primero que tiene que caminar al frente de todo el mundo. Y tienes que ir y que tienes que mojar y te tienes que ensuciar. Y tienes que estar con la gente y tienes que entender lo que está pasando. No puede ser que tú digas que con 10 solcitos comes sopa, segundo y postrecito, pues. ¿No? Y al día siguiente estás pidiendo que te aumenten el sueldo. Eso no tiene conexión con lo que está sucediendo en el Perú. Y cuando a una persona le dice lo contrario a lo que él quiere escuchar, caviar, eres un caviar, porque ahora yo soy un caviar, ¿sabías, no? No, ¿quién te ha Pues, dicho? el ministro pues, de Justicia dice que todos los que los atacan son caviares. Y por ahí dijo, ahí hay un oficial de la Marina que dice que la Marina se va a encargar, etcétera, etcétera. Todos los caviares me están atacando. Y ahora la presidenta dice que nosotros somos antipatriotas. O sea, a mí me está diciendo que soy antipatriota porque pienso diferente que ella. Yo le digo que es más antipatriota hacer una inversión de esa naturaleza y gastar esa cantidad de plata en un capricho que utilizar esa plata mejor invertida en varios penales y terminar lo que debió terminar hace mucho tiempo atrás, que es el penal de Ica, por ¿Tú ejemplo. lo ves un anuncio populista? Pero por supuesto. ¿Qué opinas de la opción de privatizar el manejo de las cárceles? Bueno, es una opción viable, ¿por qué no? Y se hace en diferentes partes del mundo. Y no necesariamente todas tienen que ser así. No, pero por lo menos tienes cárceles. Por lo menos tienes cárceles, los reos primarios, por ejemplo. Claro. Los reos primarios, y que junto con la cárcel venga el concepto de resocialización. Y un tema productivo. Y eso lo está haciendo Bukele, por ejemplo, en El Sí, Salvador. o sea, no tienes una postura ideológica, dogmática, para negar eso, porque están privatizando y no, como sí tienen algunos sectores. Pero es que, a ver, cuando tú te vas a los extremos, Diego, estás en un error. Si tú has estudiado estadística, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Ya, una curva estadística que tiene una composición sinusoidal, ¿no es cierto? ¿Dónde están los datos acumulados? ¿En el centro, a la derecha o a la izquierda? No, pues, Hacia el centro. Entonces, si tú te vas a cualquier extremo, estás 1, 2, 3 desviaciones estándar fuera. Eres un dato atípico. Y si eres un dato atípico con ese concepto, no vas a poder solucionar el problema de la masa que está concentrada en otro sitio. Entonces acá tú tienes que ser más pragmático que otra cosa y no puede ser totalmente o todo para la derecha o todo para la izquierda. Ese concepto pendular es lo que nos hace daño. bueno, la gente está preguntando, quieren saber si me vas a responder o no. No me vas a decir a quién vas a apoyar en el 2026. En la próxima entrevista, Mira, ¿cómo? yo voy a apoyar al Perú, porque yo no estoy en ningún partido político. No, pero Diego. vas a ir de invitado. Te doy mi Ahí DNI me estás ahorita apoyando. y vas a ver tú que yo no estoy en ningún partido político y me quiero mantener en esa posición de independiente. Pero a mí sí me gustaría que... Y apoyar a un que- partido, y con esto cierro, ¿eh? Y apoyar a un partido o a una persona porque creo en lo que está haciendo, no porque me obligan a firmar un padrón y No, poner de una acuerdo. camiseta. Para la siguiente, ok, ¿cuándo crees que vas a tener una postura definida como para poder anunciarlo? Después del 18 Después del 18 de este mes. de septiembre. del mes de septiembre, sí. Ok, entonces... O sea que, pero como acá en el Perú no nos podemos aburrir, yo te aseguro que después del 18 vamos a tener algún evento político con el cual vamos a poder conversar sin ningún problema. claro que sí, claro que sí. Bueno, gracias por estar acá. Un gusto siempre. Y hasta después del 18 para poder hablar Un de gusto. esto.